Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Pedimos disculpas por la demora del inicio de la clase de hoy, pero bueno, es la última clase. Y tenemos la suerte, que les decía la clase anterior, que íbamos a tener un gran invitado para nosotros, que estamos con Lisandro Pellegrini. Gracias, Lisandro Licho, Gracias a ustedes. por Qué estar presión. acá. Hola Licho, ¿Cómo va? ¿cómo andamos? Muy bien. Lisandro es subsecretario de, de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de donde somos parte, digamos, somos parte del equipo de trabajo de él, entonces por eso también estamos contentos y contentas de que él esté compartiendo la última clase de este curso con nosotros. Y en primer lugar, me gustaría hacer un pequeño repaso de las clases anteriores, de los módulos anteriores. Este no va a ser una clase estrictamente temática como lo fueron las otras, sino que vamos a intentar hacer un repaso general del curso y después, en una segunda parte, vamos a hacer un intercambio con ustedes. Por eso también hoy estamos, además de estar haciendo la transmisión por YouTube, lo estamos haciendo por Zoom para abrir los micrófonos y conversar, no de manera escrita como lo estábamos haciendo por el chat todos estos días, sino abrir el micrófono y intercambiar voces. Entonces, bueno, como les decía, hacer un pequeño repaso de lo que fue el curso hasta acá. Una dimensión, digamos, que nosotros hacemos hincapié y nos parece importante, en tanto y en cuanto lo que buscamos, por ejemplo, con estas instancias de capacitación es estar reviendo nuestras prácticas y de dónde nos posicionamos para pensar y buscar estrategias en la intervención de los conflictos para no caer en estigmatizaciones, en prejuicios, ¿no? Sobre todo siendo agentes o trabajadores de la administración del Estado. En un segundo módulo, la segunda clase, estuvimos viendo lo que son algunas herramientas y estrategias de intervención, y en ese encuentro nos acompañaron Leticia Silenzi y Ignacio Andrioli, que son ambos directores también de la Subsecretaría de Política Criminal, en el cual repasamos una estrategia específica que es la de la mediación comunitaria, que Ignacio estuvo compartiendo con nosotras y nosotros esa dimensión, para pensar en conflictos específicos que tenían que ver con los conflictos vecinales, en este caso. Y Leticia estuvo compartiendo con nosotros los métodos restaurativos para intervenir en ciertas situaciones o conflictividades que tengan como protagonistas a jóvenes, niños, adolescentes, utilizar los métodos restaurativos para trabajar con ellos. Bueno, esa fue la segunda clase, donde también un poco recortamos este universo de intervención, ¿no?, de las conflictividades, y dijimos que era un curso en el cual se centraba en un cúmulo de situaciones problemáticas que nosotros creemos que tienen, digamos, cierta reiterancia o se dan en la provincia, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que bueno, eran conflictos vecinales, jóvenes en conflicto con la ley, consumos problemáticos, violencia por razones de género, y me está faltando una. Consumo problemático, Ya lo Jóvenes. dije. jóvenes, ¿Violencia de género? Violencia de género, bueno, o no me falta ninguna. No, creo que no te falta ninguna. No, bien. Bueno, y en el tercer módulo nos acompañó Santiago Navaez, que fue un módulo más conceptual, teórico, donde hablamos sobre la categoría violencia o las violencias, donde buscamos pensar el concepto desde... Él nos invitó, ¿no?, a desarmarlo, a desmitificarlo, a pensarlo como un concepto relacional, sociohistórico, para poder pensarlo como una categoría de análisis y de esa manera analizar las violencias, ¿no?, situadas desde el conflicto, ¿no? Es decir, bueno, cómo se manifiestan las violencias en un conflicto determinado,
cómo esas violencias son experimentadas por los protagonistas. Bueno, ahí Santiago nos invitó a poder pensar sobre esta categoría de una manera analítica más conceptual, para que nos sirva a nosotros efectivamente generar intervenciones más específicas, más situadas, con estrategias, bueno, eso, impulsadas al conflicto determinado. Y después, la última clase, la última clase nos acompañó Mariel Viladrich, que es directora provincial de asistencia a la víctima, también del Ministerio de Mujeres, iba a decir, no, de Justicia, donde ella nos compartió el trabajo que viene haciendo la provincia de Buenos Aires con el acompañamiento y la asistencia a víctimas de delitos. Y creemos que todas estas dimensiones, digamos, que fuimos atravesando, digamos, a lo largo del curso, nos permiten construir diagnósticos más profundos, ¿no? Para desplegar estrategias coherentes al paradigma que nosotros venimos desarrollando en cada una de estas clases, que es el de la gestión de las conflictividades, que es algo que queremos volver en este curso para cerrarlo, y por eso también invitamos a Lisandro a que converse con nosotros, y ahí vamos a empezar con esta clase, con este último encuentro. Vamos. Es Lisandro, pero también es Licho, así que, y me va a salir decirme Licho, Sí, que porque salga. Así que te voy a decir Licho. Licho, partiendo de toda esta introducción y síntesis que hice, queremos volver a pensar en esta pregunta, ¿no? De poder pensar a la gestión de las conflictividades, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de gestión de las conflictividades y cómo relacionarlo con la política criminal. Es decir, sabemos que la política criminal es una línea dentro del campo de la gestión de las conflictividades. Sí. Entonces queremos que, bueno, te detengas un poco en estas dos dimensiones y que, si querés también compartir desde tu trabajo, digamos, dentro de la subsecretaría, cómo trabajás, si se trabaja desde la gestión de las conflictividades. Bueno, te queremos escuchar. Bien. Bueno, gracias Mariana, gracias Mauro, compañeros diarios de nuestro trabajo. Primero, el recorrido está muy bien. Voy a ver si yo puedo colaborar con algunos conceptos o con algunas experiencias ligadas a las cosas que fueron discutiendo. Esto que decías es básico, en el sentido de es imposible pensar la política criminal o la política criminal que estamos dispuestos a pensar sin antes haber tomado una posición respecto del rol de los conflictos en nuestra sociedad. No hay manera que nos pongamos a ver cómo vamos a gestionar esas conflictividades si antes no tenemos una idea de qué es el conflicto. Entonces ahí, por eso está bien la pregunta inicial, digo, si nosotros y nosotras lo hemos discutido, por eso puedo hablar en nombre de la subsecretaría, les diría del Ministerio de Justicia, y creo que me permitiría decir por eso en exceso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya no sé si alguien me va a desmentir igual, pero hay una idea que está ligada al conflicto como un motor de los cambios sociales. Entonces, y acá se abre una primera bifurcación. Puede haber gente que piense que un conflicto es algo que tenemos que erradicar, que tenemos que anular, que tenemos que evitar. Que, me permito decirles ahí también, son posturas que están bastante circundantes a posiciones autoritarias. Cuando nosotros vemos en el conflicto la expresión de partes que respecto de algún punto piensan distinto, bueno, ahí se nos muestra también con qué capacidad de apertura tenemos a entender lo que está pasando y a partir de ese entendimiento ver cómo lo vamos a gestionar. Entonces, si uno ve en los conflictos un elemento que tracciona cambios sociales que consideramos positivos para nuestra sociedad, nosotros lo vamos a gestionar de una determinada manera. En cambio, si nosotros en el conflicto vemos un elemento erradicar, evitar, anular, porque solo vemos a lo que se obstruye en un camino que nosotros pensamos como único, unívoco y demás, vamos a tomar otra postura. Entonces,
Desde este lugar, si uno quiere hacer una política criminal eficiente, democrática, sensible a las necesidades de las partes en conflicto y demás, yo soy de los que creen que uno debe ver en el conflicto un valor, un valor. Ahora, alguien estará pensando, bueno, hay conflicto que no sé qué valor le ves. Bueno, esto no quiere decir que todo conflicto importe necesariamente consecuencias positivas. Todo lo contrario, el conflicto tiene consecuencias muy negativas. Esto no estamos haciendo una oda al conflicto. Lo que estamos diciendo es que las raíces del conflicto, las causas del conflicto son cosas que uno debe atender y a partir de ese lugar saber cómo gestionarlo. Nosotros, perdón, Dale. en la primera clase veíamos que no todo conflicto es delito, por ejemplo, ¿no? Y que no todo delito luego tiene la misma lesividad. Total, claro. Entonces, por ahí pensar un poco en esto que decís, lo tomamos, nosotros lo estuvimos viendo en el curso detenidamente, el conflicto como parte inherente de la sociedad, Claro. ¿no? Como un momento en donde no podemos dejar de transitarlo, Y no. no lo elegimos, pero sucede, y cómo administramos este quilombo. Totalmente. ¿no? Y cómo la política criminal se mete, o la necesidad que tiene de meterse en esa administración, no negarlo, y por ahí pensamos también los paradigmas, ¿no? Un paradigma donde piensa un poco la atribución de responsabilidad, por ahí más ligado a la producción legislativa, a la dogmática penal, y cómo es este paradigma que necesitamos construir alrededor de la política criminal, que piensa más en la gestión Claro. de las conflictividades. Claro. Está perfecto lo que decís, porque en general, por un déficit a veces de formación incluso, tendemos a asociar conflicto y delito. Y no es así, ¿no? Conflictos sociales hay todo el tiempo, digamos. Las luchas sociales están atravesadas por conflictos. Las conquistas de derechos tienen su origen en un conflicto. Digamos, acá no vemos nada delictivo. Puede haber que en torno a una determinada lucha por un delito se sucedan circunstancias, conductas que uno podría decir, bueno, a priori esto es típicamente una conducta que el Código Penal reprime. Ahora, está perfecto, lo primero que tenemos que hacer es disociar conflicto y delito. Luego sí sabemos que determinados conflictos, cuando toman una capacidad lesiva y cuando están atravesados por algunas violencias, seguramente las que discutieron con Santi Navaez, son aquellos que decimos, bueno, acá este tipo de conflictos como sociedad hemos definido como delitos y ahí sí se disparan consecuencias muy específicas. Ahora, independientemente de las cuestiones que el Código Penal prevé como consecuencia de un conflicto cuya categoría lo inscribe en la gama de delitos, nosotros tenemos para ver en cada, incluso conflicto con un cariz delictivo, la posibilidad de entender el conflicto que subyace a ese delito. Entonces, a la hora de gestionar conflictividades, de alguna manera acá se nos abren dos caminos para pensar la política criminal y son dos caminos que están discutidos académicamente y no hay una postura correcta. Yo les voy a contar cuál es en la que yo me inscribo y la que creo que compartimos por el laburo cotidiano. Hay quienes creen que la política criminal es el conjunto de recursos punitivos con el que el Estado gestiona un determinado conflicto, ¿sí? Cárcel, fiscales, castigo, todos los recursos punitivos, fuerzas de seguridad asociados al carácter penal del Estado. Hay quienes creemos que la política criminal se vale de instrumentos, de herramientas, de recursos que exceden por mucho al campo de lo penal. Entonces, cuando uno concibe a la política criminal como aquella disciplina, como aquel conjunto de saberes que están orientados a tratar de gestionar un conflicto, de modo tal de no anularlo, pero de llevarlo a un cauce donde se genere la menor capacidad lesiva, tratando de que las partes puedan encontrar un punto de equilibrio que genere mayor armonía y pacificación social, nosotros vamos a encontrar en aquella postura que incluya todas las herramientas del Estado la mayor posibilidad de gestionarlo. Y pensemos ahora cualquier conflicto, digamos, los paradigmáticos son todos los conflictos que tienen un cariz delictivo, pero que en general pueden implicar un reconocimiento o una falta de reconocimiento de un derecho. Imagínense, toma de tierras, ¿sí? El caso paradigmático es cuando, si yo, frente a una toma de tierras, solo me imagino, y pensemos ahora en una toma de tierras donde no tenemos un emergente de personas que ven en esto un mercado ilegal de acceso a la tierra y han hecho con esto una forma de crimen organizado, sino simplemente imaginemos personas que por la imposibilidad de acceder a una vivienda entran a un lugar desocupado. Si uno ve simplemente en eso
la configuración del delito de usurpación, uno va a actuar con las herramientas limitadas que tiene, que yo tengo que hacer cesar el delito, yo tengo que... Si en eso uno ve todas las herramientas que tiene el Estado, la posibilidad de responder con otras herramientas, es muy probable que, además de las consecuencias penales, que es un tema que de momento no quiero entrar, si corresponde o no, lo que yo estoy seguro es que si yo puedo poner en juego otras herramientas del Estado, quizá vinculadas al acceso a la tierra, al acceso a la vivienda y demás, yo voy a lograr que ese conflicto se salde, independientemente de ese emergente que yo tuve, al que habrá quienes piensan que hay que aplicarle las consecuencias penales, otros que dirán, bueno, existirá seguramente una causa de justificación. De momento eso no creo que sea lo importante para discutir cómo operan, a propósito de lo que decías, Mauro, la dogmática penal. Si nosotros vemos en ese hecho un emergente de un conflicto que queremos abordar con todas las herramientas del Estado, es probable que quienes vemos a la política criminal de esa perspectiva digamos, bueno, deberíamos intervenir con el área, la cartera vinculada a tierra y a vivienda, porque ahí vamos a lograr desarticular un conflicto que si no va a tener emergentes permanentes. Lo mismo podremos ver en épocas como la actual, emergentes vinculadas a la protesta social, criminalización de la protesta social. Digo, bueno, y ustedes ven cómo conviven todo el tiempo perspectivas que ven en eso simplemente el emergente de una situación penal a la que debemos acudir con todos los recursos penales del Estado, y quienes dicen, bueno, mirá, yo en torno al conflicto del Garrahan estoy viendo otro problema, no estoy viendo solo gente que se manifiesta probablemente cortando una calle. Bueno, en esto, que hoy lo digo porque lo tenemos en... Hay un mosquito que me está volviendo loco, pero lo voy a agarrar antes que termine esta charla. En estos ejemplos cotidianos, actuales y demás, uno ve esta contraposición de posturas, pero que si uno las desgrana y logra llevarlas a un campo de análisis un poco más mínimamente reflexivo, uno va a encontrar que están las posturas de las que estábamos hablando al principio, vinculadas a cuál es el valor social que le damos al conflicto, a cuál es el alcance del concepto de política criminal. Y en la medida, ustedes me paran si yo hablo demasiado, en la medida en que uno siga pensando la gestión de las conflictividades de esta manera, lo primero que tiene que hacer es entender que la política criminal es una de las políticas centrales del Estado. Esto que decías, Marian, cuando empezamos. Y todas las dificultades que tenemos para poder planificarla, desarrollarla, medirla y corregirla como cualquier otra política pública central del Estado. Llámese política sanitaria, política cultural, política monetaria, política así. Educativa. Sí. ¿No? Nosotros vemos que esta manera de gestionar el conflicto genera oportunidades. ¿Qué es lo que...? Sí, o cambios, o transformaciones sociales. Transformaciones sociales y, perdón, exacto, que lo podemos utilizar como una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Estamos pensando esto, estamos construyendo esta idea. Ahora, pienso, el sistema vieja escuela de atribución de responsabilidad, claro. ¿Qué inconvenientes observamos? Mirá, ahí ocurre lo siguiente. Yo creo que ahí opera un problema casi epistemológico, que es que ustedes son más pibes, no, ustedes son pibes, yo soy un señor grande. Para las personas formadas, mi generación, la política criminal eran un conjunto de elementos que analizábamos en la dogmática penal. Yo en ese momento nunca me imaginé que iba a trabajar de esto y a dedicarme a esto. Pero cuando yo pensaba qué era la política criminal, yo leía en los manuales de dogmática penal un conjunto de elementos que estaban orientados a darle racionalidad al poder punitivo que desplegaba un juez a la hora de ver si una conducta merecía un reproche penal. Entonces decía, bueno, mirá, esto que hablábamos recién, había una serie de principios de proporcionalidad y demás, y decíamos, si una persona usurpó, y vuelvo al ejemplo recién de la usurpación, usurpó por 2 horas, vos podrías aplicar el mínimo. Hay un principio de razonabilidad, un principio de última ratio. Bueno, eran todos principios que estaban ligados a un principio de política criminal, valga la redundancia, y parecía que la política criminal se terminaba ahí. Otros decían que política criminal era solo aquello que hacían en el ámbito del Ministerio de Justicia las áreas que escribían proyectos de modificatorios o creación de leyes penales, como si la política criminal fuese política legislativa penal. Buenas prácticas. Correcto. No logramos, lamentablemente. Nosotros desde nuestro espacio de trabajo estamos haciendo mucho esfuerzo y yo creo que en gran medida se está cambiando. No lográbamos concebir a la política criminal como esa disciplina o esa rama del Estado que tiene la particularidad, a diferencia de otras políticas centrales que hablábamos hoy,
que son las de educación monetaria, todas las que nombramos, que en general empiezan y terminan en un poder del Estado, muchas veces en el Ejecutivo. La política criminal tiene una particularidad que está diseminada, su desarrollo está diseminado en todos los poderes del Estado. Hay leyes que hace el Poder Legislativo, implementa el Poder Ejecutivo, los jueces pertenecen al Poder Judicial, la policía pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces requiere niveles de coordinación y de articulación muy superiores a cualquier otra política central del Estado. Ahora, Perdón, de ahí, porque no solamente hay una diferencia entre los poderes en donde está diseminada, sino ministerialmente, porque si hablamos de política de salud, digo, la principal 100%. ejecutor de la política es el Ministerio de Salud. Obvio. Obvio. Después se puede pensar en otras áreas que también colaboran 100%. pero en este caso Si lo de querés, la política criminal, digo, porque hablamos de la fuerza de seguridad, bueno, tanto la policía como el servicio penitenciario, ya estamos hablando de dos ministerios diferentes. Totalmente. Incluso, si lo querés pensar de esa manera, sí, en ejes cartesianos, digamos, no solo es, tenés un problema vertical o horizontal, no importa cómo lo digamos, digo, no solo es que el Ejecutivo tiene muchas carteras dedicadas a esto y que los distintos poderes del Estado nacional, imaginemos, también se abocan a esto, sino que además lo tenés que pensar, como puede ocurrir en alguna otra política, a nivel nacional, provincial y municipal. Entonces, la coordinación no solo requiere entre los distintos poderes del Estado, sino entre los distintos niveles del Estado. Esto requiere realmente, en el ámbito de la política criminal, niveles de coordinación y de articulación superiores a cualquier otra política. Ahora, el punto mío es a lo que quería llegar cuando ustedes hablaban de planificación. Sí. Y retomo lo que me decía Mauro, mínimamente. Digo, la dogmática penal generó un pegote conceptual, epistemológico vinculado a la política criminal que hizo que no terminara de emanciparse, de emerger como saber autónomo. Entonces no tenemos gente que se dedique a análisis criminal, no tenemos gente que diga, no, ¿cuál es? ¿Vos a qué te dedicas? Yo hago análisis criminal. Empieza a ver, ¿no? Empieza a haber instancias. Hace tiempo, bueno, no encontraba gente que se dedicara, como en otras políticas, a este saber Es específico. re loco porque en muchos aspectos del derecho penal rige el principio de especialidad, donde te exige profundizar saberes, ciertas directrices específicas de las temáticas. No tengas duda, pero además es una política que implica una enorme erogación de recursos del Estado. Suele estar impulsada por una gran demanda social, a veces promovida por medios y demás, pero no importa, representa una de las preocupaciones sociales fundamentales. Y después administra nada más y nada menos que el castigo. Digamos, nosotros, el derecho, a través del derecho penal se inflige encierro y dolor a la gente. Entonces quiero decir, ¿cómo no lo vamos a planificar de una de las formas más serias que podemos? Sin embargo, el ámbito de la política criminal es muy licencioso respecto de los errores que se cometen en política criminal. Ni la economía, mucho menos la medicina, ni ninguna de las otras áreas de trabajo estatal son tan licenciosas respecto de los errores. En política criminal uno ve distintas reformas que se han hecho y demás que han conllevado los resultados diametralmente opuestos a los buscados y no hay quien rinda cuentas de eso. Esta es la característica principal de la política criminal. Ahora, en pos de salir de ese paradigma y avanzar en esto que decíamos de la política criminal como una política pública, una de las primeras cosas que debemos hacer es planificar. Y la planificación está ligada, la necesidad de la planificación, a que cuando uno no planifica, en cualquier ámbito de nuestro laburo, de nuestra cotidianidad, ¿qué ocurre cuando uno no planifica algo? Cuando uno no planifica, lo que en general pasa es que uno hace lo que hace por default, digamos, hace lo que en general sabe hacer. Trata de que las cosas se parezcan a lo que uno hace todo el día. No, si uno no planificó lo que iba a hacer, lo más probable es que repitas lo que mejor sabes hacer. Intuición, costumbre, prejuicio, hábitos, todas las cosas que vos haces cuando no tenés planificado un camino y un objetivo. En política criminal, cuando vos no planificaste, lo que te va a ocurrir es que todas las agencias vinculadas con la política criminal hagan lo que suelen hacer. Entonces, cuando nosotros decimos que perseguimos, cuando las cárceles están llenas de personas que cometen hechos muy rudimentarios, gente en general con problemas de acceso a derechos básicos y demás, es porque es gente que en general comete los delitos más burdos, los hechos que son más fáciles de aprender, y las agencias vinculadas a la política criminal son los hechos que capturan más fácil. Si vos no planificás la persecución de hechos sofisticados que requieran de vos una mayor eficiencia, mayor inteligencia y demás,
lo que vas a tener es el procesamiento cotidiano de hechos que son muy burdos, que hay que perseguir desde ya, pero que en general, si no tenés planificación, todos tus recursos se van a ir a la persecución de esos hechos, que si bien hay que perseguirlos, lo que hacen es te quitan la posibilidad de ir probablemente contra los hechos más sofisticados, más nocivos y que requieren mayor desenvolvimiento de recursos. Entonces, en política criminal, la falta de planificación en general es igual a una política criminal fundada en prejuicios, fundada en costumbres, fundadas en hábitos, que son los que históricamente hizo la agencia de política criminal de la que se trate, fiscalía, policía y la que quieran. Entonces, necesitamos planificar. Planificar es definir objetivos de política criminal, lo que implica una gran decisión, porque todos ustedes saben que los recursos no alcanzan para todo. Entonces, si yo voy a planificar, lo primero que tengo que salir es de la falsa apariencia que tiene la falta de planificación, que es de que voy a perseguir todo. Cuando yo planifico, tengo que asumir que todo no puedo perseguir, entonces tengo que priorizar qué voy a perseguir. En esa priorización de mis objetivos, yo lo que estoy haciendo es develando cómo voy a invertir los escasos recursos que tengo en materia criminal. Eso es democratizar, porque cuando yo los develo y los pongo sobre la mesa, yo lo que estoy haciendo es confrontándolos con la sociedad. Diciendo, a mí me interesa perseguir esto porque me parece... Y escucho a ver qué me dicen. Escucho a ver qué tienen para decir en mi política criminal. No solo develé cuáles son mis objetivos de política criminal, sino que dije cómo los voy a perseguir, qué recursos voy a aplicar y qué espero. Porque nadie puede pensar que en materia de política criminal uno puede terminar con los homicidios. No. Yo lo que espero en esta materia es bajarlo a determinado nivel, tratar de que se cometan con la menor lesividad posible, tratar de que... ¿Qué espero del fenómeno de narcotráfico? ¿No? ¿Qué espero de...? Yo tengo que poder enunciar qué espero, cuál es mi objetivo, en qué plazo quiero llegar a eso, para en ese plazo poder decir, bueno, de lo que esperaba lo cumplí, no lo cumplí, tengo que cambiar, tengo que modificar. Eso es ni más ni menos que democratizar la política criminal. En eso consiste democratizar la política criminal y salir de la arbitrariedad que implica la no planificación. Más y nada menos, digo, yo lo cuento así como pero lo que primero tenemos que incorporar es el ejercicio. Por lo menos tenemos que visibilizar que es algo que no estamos haciendo y que en materia de política criminal, en general, proliferan leyes que modifican cosas, existen, en el mejor de los casos, planes muy autónomos de las distintas agencias que componen el sistema penal, que no dialogan entre sí, falta de coordinación, entonces vos por ahí tenés una fiscalía de algún lugar que se ha propuesto un determinado objetivo, pero que no dialoga con otro objetivo que tiene otra fiscalía temática, pero con un conflicto aledaño en otra materia. Entonces, el objetivo básicamente es poder caminar en ese sentido. Muy claro. Bárbaro. Muy claro y muy completo. Y se va armando un poco la idea, que la venimos laburando, pero la está integrando muy bien Lisandro, me parece que es claro. Yo aprovecho el bache para preguntar a ver si se escucha bien. Qué importante. Qué importante porque por ahí no escucharon nada. Decir, no escucharon nada y tengamos que repetir todo de nuevo. Claro. No hay problema. Ahí nos levantan los pulgares y aprovecho también para más que nada para saludar a los cursantes que estuvieron firmes. Agradecer. Resultado del curso. Tenemos representación del área del servicio penitenciario, de la policía bonaerense, de niñez, de educación. Tenemos una representación muy heterogénea y han sido muy aplicados en la elaboración de los cuestionarios. Todavía los que le quedan pendientes cuestionario lo pueden hacer y en una segunda parte vamos a habilitar el intercambio. Así para hoy teníamos como objetivo pensar una intervención situada en sus respectivas territorialidades, donde hayan laburado la gestión de las conflictividades. Excelente. Con las estrategias y las herramientas que nos planteamos en el curso. Excelente. Entonces, en una segunda etapa, en un segundo momento, después de un break que hagamos, ¿no? Sí. Vamos a conversar sobre eso, les pedimos que se queden. Y yo una última pregunta a Licho, para también sabemos que te tenés que ir, pero teniendo en cuenta la heterogeneidad de cursantes de las diferentes áreas, digamos, del Estado que están hoy acá, y que también de diferentes realidades en términos territoriales, porque son a lo largo y a lo ancho de la provincia, y sabemos que hay heterogeneidad territorial muy amplia, porque la provincia es muy grande. Yo te quería preguntar qué rol pueden tener operadores comunitarios en el marco de una política criminal democrática. Excelente.
Menos mal que me preguntás, porque yo debía haber hablado de esto recién. Una de las consecuencias que tiene pensar la política criminal en la clave que pensábamos es imposible entonces imaginar la política criminal desenvolviéndose a espaldas de la comunidad. No ya en términos de rendición de cuentas, como le decía yo, sino en términos de identificar las necesidades de una determinada comunidad. Y como vos decías, es muy probable que las zonas portuarias de la provincia de Buenos Aires no tengan la misma necesidad que una zona agraria, que un lugar del conurbano, que... Entonces, cuando uno piensa en la política criminal de cara a la comunidad, no solo hay que pensarlo, como yo decía recién, en aras de la transparencia de mis objetivos y de los recursos que voy a abocar y de los tiempos que pienso insumir para luego poder hacer una evaluación de cómo me fue, sino, y mucho más importante les diría, es ese trabajo se hace con la comunidad. No hay forma de pensar a la comunidad divorciada de la identificación de los conflictos que más la quejan. Entonces, eso que vos acabas de decir, Marian, que es fundamental, nos obliga a pensar que en todas las etapas de la planificación de la política criminal, pero fundamentalmente en el diagnóstico de cuáles son las conflictividades que vamos a querer abordar, porque esa demanda social es la primera que nos trae la comunidad, está enclavada en la participación comunitaria en el desarrollo de la política criminal. La política criminal no se puede concebir sin ese diálogo permanente con la comunidad, donde no solo teníamos esa instancia de diagnóstico de la que hablábamos, sino además lo que se espera, ustedes lo verán diariamente. El problema de esta política criminal medio autista que tenemos, que es hacia adentro, que desoye el reclamo social, pero el reclamo comunitario, quiero hablar de lo comunitario para tratar de enclavarlo en un lugar específico, es que muchas veces la respuesta estatal frente a un conflicto no es la que esperaba ninguna de las partes. No satisface a nadie. Ustedes lo pueden ver muchas veces en materia de violencia de género, ni hablar en materia de narcotráfico, donde en general es muy probable que la respuesta estatal hoy en día, y si hay gente del SPV lo debe tener clarísimo, en general casi todos los operadores y operadoras estatales, el espectro de respuestas estatales frente a la conflictividad hoy gira en torno a algo muy maniqueo, polarizado, que es cárcel o impunidad. ¿Sí? La respuesta que el sistema penal, no hablo ni de la justicia ni del Ejecutivo, hablo del conjunto de agencias que integran el sistema penal, suele rebotar entre cárcel como única respuesta o impunidad. Es muy probable que el vecino, la vecina, ninguna de las dos cosas le dice la impunidad, ella que no, y la cárcel por ahí tampoco era una respuesta a su conflicto. Entonces, la respuesta que damos también se vuelve insensible a las necesidades específicas que tenían las partes en el conflicto. Y esto, me parece que ahí sí tiene sentido cerrar, vuelve a la idea del conflicto como ese valor que nosotros tenemos que tratar de escuchar. Obviamente no hay una oda al conflicto, en esto no hay que malinterpretar esto. Lo que quiero decir es el conflicto como un emergente que estamos llamados a atender para entender cuáles son las necesidades que se ponen en juego y qué se espera de esto. Obviamente todos van a recibir lo que se espera, no, por eso hay un conflicto. Pero lo increíble es que muchas veces las respuestas judiciales del Ejecutivo y del Legislativo, básicamente las respuestas de todas las agencias que componen el sistema penal, no tienen nada que ver con lo que se esperaba. Entonces, la integración de actores comunitarios, referentes sociales o aquellos que identifiquemos como mayor valor social para poder cumplir ese rol, es fundamental para todo el proceso de la política criminal. Bueno, me parece que fue un breve pero claro recorrido de los temas que hemos abordado a lo largo de este mes de curso, de estas 4 clases, que tienen que ver con poder pensar efectivamente al conflicto, ¿no? como una cuestión que sucede, que está, que tenemos que atender, que tenemos que intervenir, pero hacerlo de manera planificada, articulada entre, ¿no?, las diferentes agencias del Estado y de los diferentes niveles del Estado, y me parece que esto es el valor también que tienen el IPAP, por ejemplo, a la hora de ofrecernos este tipo de herramientas de capacitación que podemos desde la provincia de Buenos Aires también empezar a articular con municipios, ¿sí?, con los gobiernos locales, porque no solamente es un espacio para
encontrarnos y reflexionar sobre nuestras propias prácticas laborales, sino también de encontrarnos y de conocernos para continuar, digamos, en el trabajo que nos toca, generar líneas de acción conjunta para, bueno, hacer del Estado, digamos, algo un poco más ameno y que sirva, digamos, para en los lugares donde nos toca estar, llevar los objetivos adelante de la mejor manera posible. Me parece que es el valor y que agradecemos también al IPAC por darnos este espacio de capacitación. Ahora vamos a hacer un breve break, 5 segundos, un minuto. Un minuto, 5 minutos, ¿no? 5 minutos, ¿no? 2 minutos podemos negociar. Sí, entre 1 minuto y 2 minutos, así despedimos a. Calentamos el agua, ensillamos el mate. Sí. Y continuamos. Y vayan pensando la consigna ahí que les dejamos en el campus, así abrimos el micrófono y entablamos una conversación entre todos. Gracias, bueno, dicho. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable, un gusto, que anden bien. Nosotros queremos cerrar presentándoles un material que hicimos desde un programa que se llama Nexos, que busca esto, ¿no? La capacitación y a operadores, agentes estatales, pero también a operadores territoriales. Hicimos un material, un manual, a partir de una experiencia piloto que tuvimos con el programa hace un par de años atrás, que lo sintetizamos en una propuesta de manual para que ahora lo vamos, ustedes van a tener la primicia, podemos decir, se lo vamos a estar presentando y después se lo vamos a estar compartiendo en PDF a todos aquellos que cursaron y están en ahí, no sale por la... Ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno. Es una síntesis, un poco también, este curso ha sido una síntesis un poco de este material escrito. Y Gabriel se los va a comentar, se los va a contar un poco para que sepan cómo lo hicimos y de qué trata. Sí, por un lado, bueno, siempre en términos de política pública, nosotros creemos que es importante tener un material concreto que sintetice y a su vez que sea una herramienta que sirva como un manual, en este caso, que sirva para el trabajo cotidiano que llevan adelante ustedes. Bueno, en este caso está destinado para trabajadores estatales y para personas que integran organizaciones sociales que trabajan en territorio. El manual, como dijo Mari, tiene una experiencia previa, no fue un manual hecho de escritorio, sino que tiene que ver con la investigación y una acción participativa, y también con el trabajo que se viene realizando en la subsecretaría en general. El manual tiene 5 capítulos. Nosotros somos de la idea de partir de la problemática. Ustedes van a ver que en el último capítulo, está construido a partir de... Perdón, porque tengo un eco que me genera... Bájate, No, bájate acá sí, ahí va, ahí va. Ahí me escuchaba 2 veces. Decía, el manual uno lo puede empezar por el medio. ¿Por qué? En el sentido que nosotros partimos de la situación problemática. Ustedes recién relataban situaciones problemáticas vinculadas a la salud, al contexto del cierre, a la educación, con jóvenes. Siempre es nuestro punto de partida para poder problematizar y poder repensar ese problema con nuevas categorías, con nuevos conceptos. No podemos pensar, hoy decía una compañera, no podemos pensar, ¿no? De hecho, en gran parte se sigue pensando la niñez como un objeto, ¿no? Nosotros venimos ya hace muchos años con un paradigma nuevo de pensar a la niñez como sujeto de derecho, para poner un solo eje, y eso fue un campo de disputa, ¿no? De poder pensar y cómo conceptualizamos y cómo le otorgamos derechos a las niñeces, y a partir de ahí también cómo actúa el mundo adolescente, en este caso el Estado, sobre personas que tienen menos de 18 años.
Nosotros somos de la idea de partir del problema. ¿Bien? Entonces van a ver en el manual, dividido en varias situaciones problemáticas, de qué hablamos cuando hablamos de conflictos vecinales, de qué hablamos cuando hablamos de violencia por razones de género, de qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, de qué hablamos cuando hablamos de consumos problemáticos y de qué hablamos cuando hablamos de jóvenes en conflicto con la ley penal. Como primer caracterización, para ponernos de acuerdo, porque ahí sí en el Estado nos tenemos que poner de acuerdo, ¿bien? Porque tenemos leyes, tenemos normativa, no podemos cada uno hacer de acuerdo a lo que pensamos, sino porque vivimos en Estado de Derecho y tenemos leyes nacionales y provinciales desde la cual trabajamos. Entonces van a ver en esa primera parte de las situaciones problemáticas, que empecé por el final, igual, ¿no? Porque un manual puede empezar. Es el último capítulo, por Sí, eso dice que empezó sí, desde el final. claro, y un Ahí manual va. puede empezar por cualquier lado. Bien, no es un manual donde tiene un protocolo puntual de cómo armar algo o desarmarlo, sino es un manual que da pista para intervenir en situaciones conflictivas. Por ende, uno puede empezar por cualquier lugar. Y les aseguro, cuando los tengan en la mano, que va a poder ser así. De hecho, yo puedo explicarlo empezando por el capítulo 5 y creo que ustedes van a comprender esta explicación. En este capítulo 5, las situaciones problemáticas que les mencioné, al principio hay una caracterización. Y luego es la gran pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos desde el Estado cuando nos enfrentamos o cuando atendemos una demanda de un conflicto vecinal? Cuando atendemos una demanda de violencia por razones de género, cuando atendemos una demanda de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Van a ver ahí una serie de estrategias y de modos de intervenir que tenemos desde el Estado, la hemos mejorado, hemos estudiado, la hemos puesto en práctica, hemos consultado con especialistas y con áreas que están a cargo en diferentes ministerios para ver cómo se actúa en la primera escucha, cómo es esa primera consulta, cuándo tenemos que derivar, pero cuándo tenemos que derivar de manera sostenida, no sacarnos el problema de encima y que la persona vaya de ventanilla en ventanilla en el mismo municipio o en el mismo estado provincial. ¿No? ¿Cómo articular? ¿Con quién articular? ¿Cómo generar sostener esa articulación? Y ahí van a tener los teléfonos, los mails, los sitios web, los protocolos, la normativa, toda aquella herramienta que nosotros como trabajadores y trabajadoras del Estado, o funcionarios, o personas que tenemos responsabilidades políticas frente a la ciudadanía, tener en un material todo junto, porque todo siempre aparece como separado, Mm. ¿no? En realidad nosotros tenemos una administración pública que no está fragmentada, sino que nos tenemos que dividir por área, porque no daríamos abasto. Bien, hay lugares que son más chicos, donde no tienen que tener un organigrama tan grande, pero muchas veces los materiales aparecen separados. Yo Mm. tengo un material de salud mental con consumo problemático por un lado, tengo un libro sobre abuso sexual infantil por otro, y así, según si lo hacen en Nación, lo hacen en provincia, si Nación te lo baja, se cambia de concepto. Bueno, acá, desde el Ministerio de Justicia, hicimos este material para que tengamos en un solo material, en un solo libro, en un solo manual, todos estos recursos disponibles. Luego, el capítulo 4, que es el anterior, trabaja sobre víctimas, que fue una clase que también trabajamos en el curso, ¿bien? ¿Qué entendemos por víctima? ¿Qué modificó la nueva ley de víctimas? ¿Qué derecho tiene esa víctima para participar en el proceso? ¿Cuáles son los lugares del Estado que tiene que atender a la víctima y cuáles podría tener patrocinio jurídico, cuál asistencia psicológica, etcétera? Y los primeros tres, ¿no? El anterior, el capítulo 3, es sobre diseño de estrategias. Recién una compañera mencionaba, bueno, me sirvió cómo hacer un análisis o cómo tener más preguntas o más categorías para analizar este problema. En el capítulo 3 van a ver que hay una serie de análisis, como un ejemplo de un árbol de problemas o El mapeo de un mapeo de actores. actores y otras herramientas para analizar el conflicto, que nosotros a veces podemos detenernos. Quienes trabajan en la urgencia no, pero quienes no trabajan en la urgencia en el equipo puede
empezar, ¿no?, a meterle racionalidad y no es que vamos a vivir haciendo diagnósticos, nosotros siempre gestionamos, pero tenemos que gestionar en base a diagnósticos precisos, porque si no, la estrategia no es la adecuada. Bueno, en ese capítulo 3 hay herramientas de diagnóstico y Y permitirnos sí, la planificación, perdón, ahí sí, que es algo claro. que nos venía a comentar Lisandro la primer parte de esta clase, ¿no? Permitirnos la planificación para saber hacia dónde vamos a cumplir, digamos, qué objetivo. Tal cual, en esto que Ujú, dice Mari, que en este capítulo 3 van a tener herramientas de diagnóstico y herramientas de planificación, de intervención para la gestión, como el diálogo de estrategia, articulación, derivación, mediación comunitaria y judicialización. Y un apartado que tiene que ver con herramientas de evaluación de la intervención, que muchas veces no evaluamos. ujú. A lo sumo hacemos un informe, porque nos piden en el Consejo Deliberante, porque nos piden en la Cámara de Diputados, porque nos pide la oposición según el municipio donde estemos. Pero otra cosa es monitorear nuestra propia gestión a partir de indicadores de evaluación, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo, pero también tiene que ver con los objetivos que nos trazamos, con los indicadores que dan cuenta que logramos esos objetivos, porque es fácil decir, vamos a socializar, vamos a sensibilizar, vamos a educar, pero si no tenemos un indicador de que esa persona aprendió o que nuestro equipo trabajó, es muy difícil después de evaluar si la política pública tiene, digamos, es eficaz y eficiente como queremos que sea. Ese es el capítulo 3. El capítulo 2, ¿no?, habla qué son para nosotros los operadores de gestión de las conflictividades, una nueva figura, ¿no?, que estamos tratando de trabajar, y esto que yo les decía en la primera clase, que a mí, como vengo del campo de la comunicación, es algo que siempre me preocupa, que tiene que ver con el posicionamiento. Bien, porque yo puedo tener la mejor dirección de salud, la mejor dirección de niñez, la mejor dirección de asistencia a la víctima, pero si mi posicionamiento, cuando veo a una persona y con mi mirada la hago sentir culpable, bueno, me cambia todo y yo tengo que trabajar esa mirada. Por más que he sido educado de determinada manera, por más que la persona no haya hecho lo que tenía que hacer en un momento adecuado, retirarse en un momento adecuado, si era un niño, no hacer, o un joven, no hacer tal conducta. Bueno, el posicionamiento define nuestro rol como trabajadores del Estado. Siempre le digo a mis compañeros, siempre hablamos del rol, pero el rol muchas veces es el que y te pauta tu trabajo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es tu rol en esta escena? Bien, uno puede repetir el libreto, piénselo en términos del teatro. Bueno, tenés un rol, tenés un guión. Ahora, en el Estado, cuando trabajamos, tu posicionamiento es clave. Eso es lo que trabajamos en el 2 y ahora voy al primero, que fue nuestra primera clase. ¿Qué son para nosotros? La gestión de los conflictos, la diferencia entre conflicto y delito, qué es la política criminal, esto que hablaba hoy Lisandro, y que cada vez que lo escuchamos a Lisandro nos enseña, ¿no?, cómo pensar la gestión de las conflictividades, la necesidad de planificar y la necesidad de no intervenir en todos los conflictos solamente desde el Código Penal. Bien, él hablaba al principio de una situación de una usurpación de un terreno, como un claro ejemplo de cómo poder pensar la gestión con todos los recursos del Estado. Bueno, ese es el manual. Empecé de atrás, tuvimos 2 años para hacerlo y otro año de intervención. Es que podemos explicar el manual de manera fácil, ¿no? Porque es una producción propia y que les aseguro, cuando se los mandemos, esperemos que les sirva a su trabajo cotidiano. ¿Vale? Exacto. Bueno, fue un desglose de este material que realmente estamos ansiosos por compartirlo, por organizaciones de la sociedad civil que tienen y que laburan cotidianamente con conflictividades sociales. Así que también nosotros queríamos hacer nuestro aporte desde la subsecretaría con todos ustedes. Sí, Sí. estamos para cerrar. No sé si alguien quiere hacer un último comentario. Abrimos el micrófono, hacemos un último comentario y ya ahora sí nos encontramos a través de los mails o del El campus campus, sí. para
terminar de cerrar cuestiones más administrativas de la cursada y asimismo compartirles este último material. Bueno, gracias por haber llegado hasta el final, ¿no? Y para quienes después lo vean también, Sí. ¿no? Vamos a tener un foro de cierre y de evaluación de la cursada y esperemos que también ustedes puedan compartir este material a sus compañeros y compañeras de oficina, del lugar que trabajan. Así que bueno, desde mi lugar, muchas gracias. Gracias a todos y todas.